Maestro Armando Alfonso Jiménez. Ponencia: Pluralismo, una constitución sin soberano. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América con mención honorífica, quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido consultor especialista en derechos humanos y en análisis jurídicos. Colaborador en el Heraldo de México. Premio Nacional a la Investigación Jurídica 2013, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, por sus siglas ANFADE. Obtuvo la presea Ricardo García Villalobos Gálvez en grado de excelencia jurídica, otorgado por el Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio L. Vallarta. El Premio Internacional de América Benito Juárez 2023 por parte del Claustro Universitario Mundial. Y el doctorado honoris causa otorgado por el Comité Académico del Centro Universitario de Ciencias e Investigación en junio 2023, en reconocimiento a su excelente desempeño y liderazgo en la labor social en beneficio de la educación, los valores y la ayuda a la humanidad. Reconocimiento Ut Liberatos Americae Nessun Dorma, otorgado por el Claustro Mundial Universitario el 27 de septiembre de 2023. Premio Nacional Benemérito de las Américas 2024, otorgado por el Claustro Mundial Universitario el 17 de abril del 2024. El maestro Alfonso Jiménez ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, profesor en la Facultad de Derecho de la misma universidad, docente en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, así como docente en la Maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Docente en la licenciatura en Derecho y en el posgrado de la Universidad Latina de América, así como en el posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro numerario del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, miembro asociado de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y ha sido integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Dentro del servicio público ha sido secretario particular del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secretario particular del Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, secretario particular del Procurador General de la República, asesor jurídico y coordinador de asesores del gobernador del Estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, asesor de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Federal de Diputados, director general de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta del INAI, y director general del Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos del propio INAI. También jefe de unidad y director general de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. Él es autor de los libros Acerca del Estado, Breves Reflexiones sobre Política y Derecho, con una segunda edición, La Defensa No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, publicado en Argentina con una reimpresión, y Educación y Ética Ciudadana, algunas aproximaciones en coautoría con Carlos Martín Gutiérrez González. También ha coordinado los libros Responsabilidad Social, Autorregulación y Legislación en Radio y Televisión, Ensayos Histórico-Jurídicos México y Michoacán,
estudios jurídicos en homenaje al doctor Diego Valadez y tópicos de derecho parlamentario. Es un honor que tengamos al maestro Armando Alfonso Jiménez, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Para mí es toda una alegría volver a mi casa, la Universidad Latinoamérica. En primer lugar, quiero agradecerle al consejero universitario Mauricio Tornero su invitación a este cuarto congreso de las sedes jurídicas sobre retos del derecho del siglo XXI. No he faltado a ninguno. Muchas gracias, consejero, al rector de la universidad, al maestro Jorge Vivanco, al maestro Octavio Cisneros, con todas sus atenciones, director de la Instituto de Derecho. Y me da mucho gusto aquí reencontrarme con viejos amigos y compañeros de travesuras académicas. Bien, mi tema, así lo titulé, a lo mejor les parece algo extraño: pluralismo, una constitución sin soberana. Y justo como telón de fondo está la iniciativa presidencial sobre la reforma político-electoral, en la que se propone, es la explicación oficial, reducir gastos, aunque en el fondo es también reducir el pluralismo político en México. Y para comprender este tema, pensé en esbozar 4 ejes temáticos. El primero de ellos que tiene que ver con la teoría general del Estado. El segundo, con lo que se conoce como dogmática constitucional. El tercero, sobre una lluvia de ideas de 5 autores que me parecen fundamentales para entender lo que es el pluralismo y sus alcances en un Estado constitucional de derecho. Y el cuarto eje, sobre esta idea de una constitución sin soberano, que es una idea que ha desarrollado el pensamiento europeo, fundamentalmente Peter Haberle y Gustavo Zagresi, de los cuales también haré referencia en esta lluvia de ideas de estos 5 autores que seleccioné para poder entender lo que es el pluralismo en una sociedad democrática. El primer eje, como ustedes bien saben, el Estado es una creación de finales del siglo XV, principios del XVI. Obviamente que no inauguraron el Estado así con el rompimiento de una botella de champaña, sino que es producto del estudio de los alemanes a posteriori, a finales del siglo XIX, principios del XX. Principalmente hay 2 autores que son muy emblemáticos, Hermann Heller y George Jeremy. Y es importante entender el Estado porque ahí entenderemos también cómo se puede ir entendiendo con mayor claridad lo que es el pluralismo. ¿Y por qué lo digo? Porque el Estado, la definición clásica de Jellinek, que es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario, ahí comenzamos a advertir sus elementos esenciales, que son el territorio, la población y el poder. Y me detengo un poco en el tema de la población, porque para que un Estado exista se tiene que tener habitantes en ese territorio, y es una cuestión meramente cualitativa. Aquí no hay una distinción de que tengan que ser todos nacionales o no. Es decir, en la idea de población cabe todas las personas, de todas las ideologías y de todas las procedencias o orígenes. Es decir, en la población no solamente están los nacionales, no solamente están los ciudadanos que cumplen ciertos requisitos, sino está todo el mundo. Están los niños, están los adolescentes, también están los extranjeros. Entonces, ellos son los que viven en ese territorio. Y ahí empezamos a entender un poco el tema del pluralismo, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas costumbres, no todos tenemos la misma ideología. Todavía no estamos en problemas, porque los problemas vienen en el segundo eje, que es la dogmática constitucional. Entonces, es importante entender esto, que la población está formada por una pluralidad de personas, de seres humanos, con independencia de sus ideologías, de sus preferencias, de su edad, de su origen étnico, de su nacionalidad.
Y la otra parte de los elementos, el otro elemento esencial e importante para empezar a entender esto es el poder. Existe un poder público que se conoce de otra forma como el gobierno y que muchas veces se confunden las nociones entre el Estado y el gobierno. El gobierno es el poder político del Estado, es uno de los elementos esenciales del Estado, pero no es el Estado. El gobierno no necesariamente nos representa a todos los que integramos como parte de la población, como elemento esencial del Estado. El Estado es la totalidad de esos elementos, de los esenciales y los derivados. Y el poder se refiere a lo que también conocemos como el gobierno. Gobierno entendido en sentido amplio, en sus tres expresiones: ejecutiva, legislativa y judicial, y en México el caso de los órganos constitucionales autónomos. Allí quedan los elementos esenciales. Luego vienen los elementos derivados, que aquí lo importante es decirlo: del poder público se derivan dos elementos, que son el orden jurídico, es decir, para que un Estado funcione se requieren las reglas del juego. Y ahí entra el orden jurídico y ya veremos la importancia que tiene el orden constitucional. Y la otra es la soberanía, que es la cualidad del poder y que es un elemento que, ya paso al segundo eje, es parte de la dogmática constitucional. El derecho constitucional, o hablar de constitución, nos remite a técnicas de limitación y control del poder. Cuando han existido abusos por la monarquía absoluta, en Francia, ¿qué pasó después de los excesos de la monarquía? Rebelión, revolución, y se establecieron reglas en una carta magna, una ley fundamental. ¿Qué pasó cuando la corona inglesa cometió abusos contra las colonias norteamericanas? Igualmente hubo una revolución de independencia, se fundó una nueva nación a la luz de la Constitución de 1787. Y como todo pensamiento humano, como toda ideología, pues se trató de tomar elementos que se venían construyendo doctrinalmente. Ahí tenemos a John Locke, tenemos a Montesquieu, y entonces justamente como el constitucionalismo busca el control del poder, empezaron a configurarse ciertas ideas que como parte del pensamiento del derecho constitucional, pues como la religión y como la filosofía, se tradujeron en dogmas, en ideas fundamentales que pues nadie casi cuestiona, que muy pocos cuestionan. Y así tenemos como parte de esos dogmas la mal llamada, por ejemplo, división de poderes, que finalmente es una división funcional del poder. ¿Por qué? Hablamos de la teoría del Estado, ¿no? El Estado como elemento tiene el poder público. El poder público es uno, no son tres como a veces se cree. Se divide por distribución de competencias en diversos ámbitos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo. Pero es un dogma que se va tomando y se va asumiendo como algo inobjetable, como algo que está bien. Por cierto, pues en esta idea, por eso a algunos no les gusta esto de los órganos autónomos. ¿Por qué autónomos? Si es un solo poder, ¿por qué haber órganos que no estén dentro de este ejercicio del poder? ¿No? En la explicación dogmática, por supuesto. Así tenemos otro dogma, como cual es la soberanía, que es el tema que yo cuestiono en el título de la charla que tenemos. La soberanía que en un inicio, la soberanía que viene de superomnia, el poder que está sobre todo. Cuando esto nace, cuando nace el Estado, recordemos, mayormente eran las monarquías en Europa. Los reyes mandaban. ¿Y qué explicación daban para justificar su poder? Que iban caminando en el jardín y que se encontraron a Dios, y que Dios dijo: tú eres el que debe dirigir a esta nación. Tú, por tus venas corre sangre azul. Y entonces, ¿qué dijo el rey? Yo soy el soberano. Yo soy el poder que está por encima de todo. Entonces la soberanía radicaba justamente en la persona del monarca y en la familia, en sus descendientes. Y así es como surgió este mito
o esta invención de la soberanía, que con el paso del tiempo, después ya con la Revolución Francesa, dijo, a ver, momento, como que una sola persona reside la soberanía y todos los demás no contamos. Entonces, como se empieza a justificar que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Estamos hablando del siglo XVIII y estamos en el siglo XXI, y esta idea de la soberanía popular se mantiene 3 siglos y en muchas partes no se cuestiona, no se discute. En Europa sí. Justo es esta charla, ya veremos ahorita en esta lluvia de ideas de los autores que me he permitido seleccionar, cómo se cuestionan muchas cosas, entre otras esta de la dogmática constitucional. ¿Cuál otro dogma se formó? La democracia representativa, ¿no? Como el pueblo, esta idea del pueblo no puede reunirse en una plaza pública, necesita designar a sus representantes, quienes son los que toman las decisiones de la cosa pública. Entonces, crear una ficción es otro invento en donde se nombra a los representantes del pueblo, y son los que votan, y son los que hacen las leyes, y son los que toman decisiones que son muy importantes. Y es otro dogma que asumimos como algo cierto, como algo que no puede estar en tela de juicio. ¿Y qué pasa con la democracia representativa? Que nos llevó al tema de las mayorías. La ley se aprueba con el voto de las mayorías. ¿Cuál es el voto de las mayorías? El 50% más 1 de los legisladores. Y con eso, la ley o la ley que se toma es aplicable a todos, aunque no estemos de acuerdo, el otro 49%. Y ahí empiezan los problemas, porque quizá me adelanto un poco por el tema de la Constitución soberana, porque es importante, porque los derechos de las minorías, ¿dónde quedan? Esta idea de pueblo se trata de uniformar lo que no es uniforme, la composición de lo que es la población, que es una cosa distinta, como hablamos al inicio, ¿no? La población es una cuestión cualitativa, ahí estamos todos, niños, adolescentes, extranjeros, y con la representación eso se va diluyendo, y la representación es una representación limitada en cuanto a la totalidad de la población, porque solamente debe ser la representación de los que cumplen con el carácter ciudadano, y la votación mayoritaria solo va a representar al 51% de esa población, que es un porcentaje menor al 70%, más o menos al 60% de toda la población. Entonces, eso es interesante. Otro elemento de la dogmática constitucional, justamente como se tomaron decisiones mayoritarias en el régimen nazi, por ejemplo, las leyes de Nuremberg, en donde habilitaban al pueblo alemán, permitían exterminar a los judíos, y lo hicieron, y hubo muchos millones de muertos. Entonces se pone en cuestión el modelo de la mayoría y empieza a surgir el respeto al derecho de las minorías y la importancia de los derechos fundamentales. De ahí los derechos fundamentales o los derechos humanos, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a cobrar una importancia inusitada. Surge la corriente de internacionalización de los derechos humanos, pero también en las constituciones de los países perdedores se les obliga a establecer a los derechos fundamentales como un dogma, como dice Caraballo, la esfera de lo indecidible, u otros dirían las cláusulas pétreas o las cláusulas de la eternidad. Son temas que en teoría no podrían modificarse los derechos humanos. Vamos a ver que la práctica sí. Lamentablemente. Bien. ¿Qué autores seleccioné para hablar más de este tema del pluralismo? Pues Luigi Ferrajoli primero, se lo saben, todavía vivo, el jurista florentino, el padre del garantismo, como se conoce. Ustedes saben que a partir del derecho penal esboza su teoría del garantismo, dado que el Estado italiano o el gobierno italiano empezó a tomar medidas que limitaban justamente a los derechos de las personas que eran acusadas en procesos penales, y él a partir de eso empieza a construir su teoría que tiene que ver con la ley del más débil.
el garantismo, en donde también uno de los elementos importantes es que no basta con la declaración de los derechos, no basta con el Bill of Rights, como dirían los anglosajones. Son necesarias mecanismos, medios, instrumentos o técnicas de garantía para hacer eficaces los derechos. Y en este tema, como le da tanta importancia a los derechos y garantías, así como se llaman en sus libros, él sostiene justamente que la democracia tiene que ser no una democracia evidentemente electoral, como muchos creen, sino que tiene que ser una democracia sustancial, en donde el pluralismo es esencial. Dice Ferrajoli que la democracia es más que mayorías, implica controles especiales para la política y para el legislador, protegiendo al ámbito público de la manipulación. Defiende a todas luces la idea de la persona y de su dignidad. Dice que es un fin y que en todo caso el Estado es el medio, y por lo tanto el Estado debe respetar la pluralidad de las expresiones de las personas. Y finalmente dice que el pluralismo es donde el Estado debe garantizar los derechos de todos, sin excepción. Todos los derechos de todas las personas en cualquier parte del mundo. Es lo que dice Ferrajoli, que muchos lo critican un poco de ser pues, muy romántico, ¿no? Porque todos los derechos de todas las personas en todas partes del mundo, pues en la práctica lamentablemente no se da. Y dice Ferrajoli, especialmente hay que proteger a los más débiles, impidiendo la uniformidad impuesta por la mayoría o por los poderes fácticos. Esa idea del pensamiento único, ¿no? Que todos ahora que nos está un gobierno de la cuarta transformación, todos debemos ser pro cuarta transformación. ¿Por qué? Pues cada quien es libre de pensar lo que se le da la gana, de expresar sus ideas, de estar de acuerdo o no, de aplaudir o de anunciar. Pero eso del pensamiento único es propio de los regímenes autoritarios. Y no quiero decir que solamente actuales lo sea. De suyo, la naturaleza de nuestro sistema político es autoritaria. Desde que se funda en la década de los 30, el partido oficial, que después fue el partido hegemónico, se configuró desde la Constitución y en las prácticas políticas el autoritarismo. No se ha ido el autoritarismo en México, el tema es ese. O sea, todos creían que la alternancia partidista en el poder, sobre todo el ejecutivo, nos iba a garantizar una democracia plural. Pues no es cierto, ya lo vimos que no. Aparentemente íbamos por el camino correcto, pero el problema es el régimen político. Bueno, paso por otro jurista italiano extraordinario que fue juez constitucional, Gustavo Zagrebelsky, que tiene una emblemática obra que se llama El Derecho Dúctil. Y dentro de esto, ¿por qué el derecho dúctil? Porque dice que el derecho, rompiendo la visión positivista, dice Zagrebelsky, el derecho debe adaptarse a la sociedad pluralista. El derecho debe ser flexible para integrar las diversas visiones sin perder la coherencia normativa. Y dice de la Constitución que no es un conjunto de mandatos rígidos, sino una pluralidad de valores constituidos donde convergen las diversas fuentes del derecho. Está en contra del monismo. ¿Qué es el monismo? Que se opone a la idea de que la ley sea la única fuente del derecho, la ley proveniente del poder, abriendo el ordenamiento a un pluralismo jurídico. Y también cree en el diálogo y conflicto. El pluralismo se concibe como una unidad dinámica que incluye la diversidad y el conflicto en contra de pretensiones exclusivistas o dogmáticas. Por eso a Zagrebelsky se le considera, por esa razón, tener una visión antidogmática. ¿Se acuerdan de lo que yo hablaba en el segundo eje de la dogmática constitucional? Pues vemos que estos autores que son modernos están en contra de la dogmática constitucional. Podrán estar de acuerdo con ciertos derechos como los derechos fundamentales, pero esto quiere decir que no pueda deliberarse
que no puedan discutirse, que no puedan cuestionarse estas ideas que se han elevado a carácter de dogma. Y dice que la visión antidogmática también y relativista del derecho, donde la justicia se busca a través de un constante diálogo entre las diferentes facetas de la sociedad y el ordenamiento jurídico. Este es Serrebelsky. Llaman dos italianos, verán que los italianos han tenido muchas aportaciones. Ahora les voy a hablar de un canadiense, un filósofo político que se llama Will Kymlicka. Él parte de su análisis de la realidad canadiense, en donde hay cierto nivel de migración, no como en Estados Unidos, por ejemplo, sí lo hay, en donde hay también minorías nacionales y en donde también hay grupos étnicos originarios, lo que nosotros conocemos como pueblos originarios. Por supuesto que la visión de Kymlicka es de corte liberal, y la aportación más significativa desde el punto de vista de este tema es que él habla de derechos diferenciados. Él formula un catálogo de derechos especiales para grupos minoritarios por nacionalidad o por razón de etnia. También derechos de autogobierno para naciones minoritarias y también derechos poliétnicos para grupos de inmigrantes para asegurar su supervivencia cultural. Distingue, es interesante, entre estados con diversas naciones históricas dentro, por el caso de España, Cataluña, el caso de Canadá, Quebec, y estados con inmigración diversa, adaptando las políticas de reconocimiento en cada caso. Y esto es muy interesante porque vamos a ver ya muy pronto otro autor que sí cree en la integración o en la asimilación de los extranjeros en una nación, de los inmigrantes, pero cuestiona o relativiza la totalidad de los derechos. Ahorita vamos a platicar, que es de Giovanni Sartori. Y concluye Kymlicka que la cultura es un bien primario que proporciona el contexto de elección para la libertad de los individuos. Peter Haberle, que por cierto acaba de morir hace pocos meses, él habla de o sigue a Popper por el tema de la sociedad abierta, y de ahí su concepto que es maravilloso de la constitución abierta. Dice Haberle que la constitución es como una persona que extiende, que abre los brazos para dar la bienvenida a todos. La constitución debe ser el piso mínimo en donde se incluyan todas las expresiones políticas, culturales, sociales, religiosas, artísticas. Haberle tenía el pensamiento de que el derecho era una ciencia cultural. Él apostaba justamente a esto, que todos deberíamos de participar de alguna manera en la interpretación de la Constitución, no solamente los órganos de gobierno. Él creía en el pluralismo constitucional, la coexistencia y relación entre diferentes ordenamientos, superando el monismo jurídico y reconociendo el intercambio de elementos constitucionales a nivel internacional. El pluralismo, decía Haberle, es esencial para la democracia, fomentando la participación ciudadana y protegiendo la dignidad humana en una sociedad de la sociedad abierta. Y el autor que les mencionaba, que es el quinto y el último, Giovanni Sartori, de origen italiano, también florentino, aunque una buena parte se dedicó a la enseñanza en Nueva York. Y es muy reconocido como politólogo, pero también tiene aportaciones en el derecho constitucional. Su obra célebre, Ingeniería Constitucional Comparada. Y él es muy interesante porque él dice que hay que saber diferenciar entre el pluralismo y el multiculturalismo. Sartori precisa que el pluralismo integra, mientras que el multiculturalismo separa y crea guetos. Y ponía mucho el ejemplo de los que vienen de las naciones árabes a Europa, en donde por una parte muchas voces exigen sus derechos, pero ellos no se adaptan a la cultura de la nación. Incluso a veces tienen conductas que van en contra de la normativa de la nación. Entonces, decía Sartori, ¿cómo exigen derechos políticos cuando no están aceptando las reglas del juego de la nación? Si renunciaran a sus prácticas originales
y aceptaran el orden jurídico prevaleciente, adelante, se dan los recuerdos, si no, no. Esta parecería una postura poco garantista, pero creo que es interesante también escucharla. Para Sartori, el pluralismo implica que la diversidad se valora bajo un marco común de valores, rechazando la ciudadanía diferenciada que otorga derechos distintos según el grupo. Y bueno, en resumen, el pluralismo, dice Sartori, es una defensa de la sociedad abierta basada en la tolerancia y el respeto mutuo, crucial para el funcionamiento de la democracia liberal. Y voy a la Constitución sin soberano, como yo les decía, esta idea de Havel y de Zagrebelsky, lo que postulan es que la soberanía no puede quedar en manos ni de un monarca, de un individuo, ni del pueblo, que es un ente etéreo que no representa a la totalidad de la población. Y dice Zagrebelsky, por lo tanto, la soberanía debe ser, en principio esto es lo que dice Zagrebelsky, debe ser una soberanía constitucional. La Constitución debe ser el poder que está encima de todo, y por lo tanto tendrá que alinearse a la Constitución. Y dice Havel, no, a ver, en un pluralismo las minorías de hoy pueden ser las mayorías de mañana o viceversa. No puede haber un poder que esté por encima de unos u otros. Por lo tanto, mejor es hablar de una constitución sin soberano. La postulación o el postulado de Havel es una constitución sin soberano, donde solamente todo el mundo cumpla las reglas del juego, observe lo que dice la Constitución, y que ningún poder, ninguno, pueda hacer lo que se le pega la gana. Este es ponerle limitaciones a todos al hablar de una Constitución sin soberano. Y con esto termino. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, ustedes sobre. Muchas gracias. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Gracias. Oye, al escucharte súper interesante, recordé, y me gustaría tu opinión, que ustedes lo saben quizá, porque hablo de Porfirio Muñoz Ledo, y se me hizo muy interesante su postura, que desafortunadamente pocos le hicieron caso, y se me hace interesante pensar la posibilidad de una nueva constitución, que decía, pero basada en un control parlamentario. Y entonces se me hizo interesante, y no quiero pensar en Gran Bretaña, no quiero pensar en otros países, sino cuál sería el modelo en caso de que se viviera en México de un gobierno parlamentario. Gracias. Gracias. Bueno, pues con la noticia de que en nuestra Constitución se prevé ya la posibilidad de un gobierno de gabinete. Ya hay muchos matices parlamentarios en nuestra Constitución. Lo que ha pasado a nivel mundial es que los dos sistemas se han ido acercando, tanto el sistema presidencial como el parlamentario. Y hoy en día nuestra Constitución prevé la posibilidad, cuando haya disputa de mayoría, la propia Constitución establece cuál es la regla a seguir para crear un gobierno de gabinete, es decir, una coalición gubernamental para poder gobernar. Y hay, por ejemplo, mociones en el Congreso que no se usan, lamentablemente. Hay muchos matices parlamentarios que no se... La pregunta del legislador cuando hay una comparecencia con un secretario de Estado, la ratificación de ciertos nombramientos de secretarios, como son los ministros de la Gran Bretaña, por parte del Poder Legislativo, o sea, ya existe. Intentos de... Bueno, ya hay muchas voces para hablar de una nueva constitución. De hecho, Jurídicas de UNAM trabajó en el proyecto, hay un modelo de nueva constitución mexicana, está ahí en Jurídicas, que en el portal, en la biblioteca jurídica virtual, ahí pueden consultarlo. El problema yo no creo que sea de diseño normativo, sino de diseño político, porque en tanto no cambiemos muchas prácticas como el sistema presidencialista, hablar de presidencialismo es hablar de un régimen atrofiado, es decir, el modelo de Estados Unidos, el modelo original, no es el que tomó México y el que vive en México. México distorsionó todo para que el presidente se convierta en una figura que prácticamente hace lo que se le pega la gana. Por eso el riesgo, por eso
la preocupación de muchos de que la reforma constitucional que está en tránsito acaben con los derechos de las minorías. Esto de hablar de representación proporcional a partir del voto no es representación proporcional, ¿no? Es una fórmula de voto mayoritario diferente, disfrazada. Pero ya existe esto, sí. Tanto Porfirio Muñoz Ledo como Manuel Fabio Beltrones estuvieron a favor de darle elementos parlamentarios a nuestra Constitución y lo lograron. Esto antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y Diego Valadez también se ha encargado de difundir mucho en sus libros sobre el régimen parlamentario y su influencia en México. Gracias. Maestro, buenos días. Aquí están muchos de los alumnos de Derecho, muchos compañeros de la docencia. Y yo te preguntaría, o más bien te pediría que nos hicieras una reflexión en este momento de tanta transición jurídica, en todo aquello que estudiamos, que nos enseñamos en alguna parte, pero que hoy ya no es vigente con estos modelos que se están implementando, en donde los derechos ya no se garantizan como antes. Te pongo un ejemplo. Hoy en día, una decisión de un órgano del Poder Judicial respecto de su disciplina interna ya no tiene recursos, ya no hay nadie que se defienda. Entonces, ¿dónde está el marco constitucional? Yo tengo que hacer la pregunta con una anécdota. Cuando se dio la transición a la democracia en España, ustedes saben que la Constitución de España es del año de 1978, tras la muerte del dictador Franco. Entonces, obviamente venían de un régimen autoritario. Aquí es al revés, ¿no? Pero lo pongo a colación porque al caso tiene la misma utilidad. Entonces, un profesor español de Derecho Administrativo, que por cierto también falleció, Alejandro Nieto, que se lo recomiendo ampliamente, lo que puedan leer Alejandro Nieto, leanlo, vale la pena. Es una persona con una agudeza tremenda. Él decía, bueno, pues cuando se dio la transición a la democracia, pues nos tocaba aprender de un nuevo modelo, que básicamente era en Italia, con la Constitución de 1947 y la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Entonces, tuvieron tiempo los italianos y los alemanes para desarrollar una doctrina propia relacionada con el Estado constitucional, que rompía con el pensamiento hegemónico de Europa en ese tiempo, que era el positivismo jurídico que representaba en gran medida Hans Kelsen. Entonces decía, cuando nos tocaba ir a estudiar, pues teníamos intercambio, y algún día uno de los profesores de allá, de Alemania, Italia, me preguntaron, oiga, ¿cómo ve usted? Ya en el cambio de la transición española se acabó el positivismo jurídico, se acabó Kelsen. Y Alejandro Nieto les contestó, miren, quiero decir una cosa, el positivismo jurídico es un muerto que goza de cabal salud. ¿Qué significaba esto? Que mientras haya ideas, mientras haya defensores de las ideas, lo que un día fue, otro día podrá ser. Es como el autoritarismo en México, aquí que pensábamos que, no, pues ya llegamos al modelo garantista, ya tenemos un sistema constitucional de derechos. En la práctica vemos acciones contrarias. Yo les diría, pues tenemos que, los que creemos en los derechos humanos, pues tenemos que defenderlos, y esto esperemos que un día cambie, ¿no? Un día entren en razón, que un día lleguen gobernantes con más profesionalización, con más sensibilidad política, y que esto cambie. O sea, finalmente no es una victoria permanente ni es una derrota definitiva. Entonces, pues se tendrá que luchar para cambiar esto. Ni modo, nos tocó esos tiempos, son muy complicados. ¿Qué mejor hubiera sido que siguiéramos avanzando por la ruta de la construcción de un Estado constitucional de derecho? No lo tenemos porque seguramente, yo lo puedo afirmar, quien está en el gobierno no lo entiende. Así, no lo han estudiado nunca, no lo han comprendido. Y nada más son pragmáticos y creen que pues, no van a hacer lo que se haga y están totalmente equivocados. Gracias, doctor. Allá, compañera. La compañera que está hasta atrás, me refiero geográficamente hablando, no a la que viene de adelante. Hola, profesora. ¿Usted cree que con estas reformas está viendo favorecida la ciudadanía o afectada más? Pues yo creo que va a afectar a la
ciudadanía, porque eso de tratar de imponer el pensamiento único, lo que digo, es lo que pasó en Alemania en Asia, ¿no? Entonces, seamos de la misma. Para hacer política necesitamos ser de un partido político determinado, como fue en la época del PRI en el primer momento. Decía Carlos Monsiváis que en México todos somos priistas, a lo el contrario. Ahora diríamos que todos somos cuatroteístas, a lo el contrario. Yo creo que está mal. Yo creo que toda persona tiene el derecho de elegir la opción política que quiera, sin imposiciones. Y sí creo que iría, yo espero que no se mueve, pues para que no estemos lamentándonos el día de mañana. Gracias. ¿Alguien más? ¿O todos siguen dormidos? ¿Ya para la hora que es? Dentro de la Constitución que dice el soberano, ¿cuáles tendrían que ser esas limitaciones que usted menciona para, o las reglas de juego a seguir para que todos las respeten? Si teniendo, digamos, una Constitución soberana en estos momentos con ciertas reglas, no se hacen respetar y no se hacen valer. Mire, el derecho constitucional desde su origen se ha dedicado a ir estableciendo progresivamente técnicas de limitación y control del poder. Algunos autores manejan más ciclos. El nuestro fix 4 ciclos constitucionales. En cada ciclo ha habido aportaciones de cómo ir controlando el poder. Fundamental, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos fundamentales. Como dice el maestro Sierra, que estoy de acuerdo, y es lo que dice Ferrari, ¿de qué sirve que tengamos derechos si la práctica nos anula, nos limita? Por eso hay que establecer mecanismos de garantía. Pese a eso, sería interesante llevar el caso al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Aunque sea tiempo que sea necesario, pero históricamente es una lección. Y hay que agotar los que se tengan alcance. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que se tienen en una constitución? Por ejemplo, que los cargos de elección popular sean temporales, ya no es como la monarquía, que sea vitalicia. Que haya responsabilidades precisas políticas, administrativas, penales. Que haya división, real división del poder. Que haya controles entre un poder y el otro. Para esto se ha establecido todo el sistema constitucional del mundo. Y lo tenemos en México. El problema es que se cumpla. El problema es que nuestra constitución, digo, se puede criticar porque parece un reglamento, pero tiene todo para ser aplicable y para que cambie una realidad y para que sea una mejoría para el país. Lo que pasa es que no tenemos, los mexicanos no tenemos cultura de respeto a la legalidad. Y eso también, ahí también estamos nosotros, ciudadanos, no más es la gente del gobierno. Entonces tenemos que aprender así a ejercer los derechos, a saber cuáles son las lecciones de la autoridad, pero también a cumplir con lo que nos toca a nosotros como ciudadanos.